Buenos días, muchachos. Buenas, profe. Buenos días. Primero informe a sus compañeros que ingresen pronto para poder empezar. Listo. Bien, ¿qué pasa? Bueno, están ingresando los compañeros, por favor. Para poder iniciar, muchachos, estamos explicando la guía de la semana 3 y la semana 4 del día de hoy, porque vamos a hacer una guía por cada 2 semanas en este lapso de tiempo para probar cómo nos va. Recomiendo con el caso de las evaluaciones de Google que la presentamos hoy, entonces recordar hacer el enviado, porque algunos chicos no la finalizan, no le colocan enviar, y por no ponerle enviar, entonces la evaluación entonces no registra la calificación. Entonces se necesita que coloquen enviar después de que finalizan la evaluación. Hagan el envío, digan finalizar o enviar el formulario para que de esa manera entonces pueda registrar la calificación. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy presentamos esta evaluación. Entonces, por ahí más o menos a las 10 se les deja habilitada todo el día para que la puedan presentar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Pero entonces recomiendo esta partecita, tratar de hacer el envío, digitar ahí, enviar, o submit, o como ustedes, si está en inglés, submit, porque pues no hacen el envío y entonces queda como que no la han completado. Me toca después revisar uno por uno a ver qué fue lo que contestaron para después yo ponerme yo mismo a sumar. Entonces, para agilizar un poquito, entonces, muchachos, digitar el enviado al finalizar la evaluación. Bueno, tenemos hasta el momento 11 participantes, pero vamos a compartir pantalla y le damos dando ingreso a los compañeros tan pronto vayan, porque pues se nos corre un poquito el tiempo. Entonces, ok. Vamos aquí a compartir la pantalla. ¿Me están viendo bien la pantalla, muchachos? ¿Sí? Señor. Bueno, muchas gracias. Entonces digan a los compañeros que ingresen, por favor. Pues les queda el video, muchachos, pero es interesante que traten de en la clase ingresar para registrar la notica, para registrar asistencia y también para poder hacer preguntas. Como les decía, muchachos, esta guía la vamos a presentar para 2 semanas, es decir, que el plazo máximo sería hasta el viernes 28 de agosto. Esta semana se presenta evaluación y la otra también, que sería lo que estaríamos presentando más seguido. No se les olvide para 10º D la clave del Classroom. Ahí está, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy con esta guía? Primero que todo, ¿qué es el estado sólido? Y bases de estado gaseoso. El estado sólido es muy cortico lo que vamos a ver acá, apenas la definición, la importancia del estado sólido, algunas bases fundamentales que nos permitirán definir el estado sólido y luego vamos a centrarnos entre esta semana, la otra y la siguiente en el estado gaseoso, o sea, semana 3, 4, 5 y posiblemente 6. El estado gaseoso, obviamente, muchachos, es mucho más extenso porque es un estado muy especial. No se puede medir únicamente con sola observación, hay que hacerle mediciones directas de presión, temperatura, volumen y masa, y todas están relacionadas. Es muy sencillo y lo podemos llevar a la realidad en cualquier circunstancia si la comprendemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero que todo, que tú comprendas más sobre los estados, para que tú puedas dar una mejor explicación
en cualquier evento, en cualquier circunstancia de tu cotidianidad, que describas mejor la naturaleza. Para eso es la ciencia y para eso es la química. La competencia, el uso comprensivo y acertado del conocimiento científico para que tú puedas describir, explicar, interpretar acontecimientos, etc. La exploración, muchachos. Entonces, como tú sabes, el hierro, el aluminio y la mayoría de los metales, ¿de dónde los obtenemos? De los óxidos metálicos. ¿En dónde están? En las rocas. ¿Y cómo es esto? De que entonces, pues fácilmente, una roca, aquí la tenemos, una roca es un material que tiene otros minerales internos, por ejemplo, en el caso que estoy representando acá, los punticos, si vamos a ver un mineral de hierro, por ejemplo, tomemos el óxido férrico, el Fe2 o 3. Entonces, el óxido férrico es de color rojo y vamos a imaginar que el óxido férrico son los punticos que están en esta roca que estoy representando. Para poder sacar el óxido de hierro ahí, lo primero que tengo que hacer es romper la roca. O sea, tengo que dividirla en muchas partes, ¿ya? ¿Y por qué la divido así en muchas partes? ¿Cuál será la razón? ¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿Por qué tengo que partir? Si quiero sacar ese óxido de hierro que hay ahí, ¿por qué tengo que partir esa roca? ¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿A qué creen que se debe? Que tenga yo que partir esa roca para sacar el óxido férrico ahí. ¿A qué creen que se debe, muchachos? ¿Por qué tendré que hacer ese paso Aquí inicial? está en estado sólido. Sí, está en estado perfecto. Solo si está en estado sólido puedo hacer eso. Y en el estado sólido puedo ver que algunos trozos de roca que he tomado, algunos van a tener mayor cantidad de óxido férrico que otros. O sea, unos van a estar así, otros van a estar con un poquito de óxido férrico. Eso sí, si yo los dejo caer todos en un estanque con agua, entonces los que van a caer hacia el fondo primero son los que tienen mayor peso, o sea, los que tienen mayor cantidad de óxido férrico. Ahí lograré entonces una estratificación. Entonces, vamos a tener ahí que vamos a tener una primera capa de óxido férrico, otras de arcillas y otra de otros elementos. Entonces, principalmente eso se logra, poderlo romper en pedazos más pequeños, solamente se logra con el estado sólido. Entonces, por eso, cuando se trata no solamente de óxidos, no sulfuros u otros metales, es necesario poderlo romper. Ahí estamos teniendo una idea de lo que es el estado sólido. Ahora, yo les hago esta pregunta, muchachos. ¿Han podido alguna vez coger un grano de maicena? ¿Se lo han podido tomar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien ha podido coger la maicena y ha podido coger un grano? No, señor. Ok, dicen, no hemos podido coger un grano de maicena. Claro, muchachos. Aquí voy a asumir entonces en este papel un poco de maicena. O sea, nosotros vemos que es maicena porque vemos cierta cantidad en un espacio determinado. Pero si vamos a separar, vamos a tomar un grano de maicena, obviamente no vamos a poderlo ver precisamente porque la maicena, un grano es demasiado pequeño. La maicena pasa un tamaño de escala que se llama la malla 600. ¿Y qué es la malla? Todos conocemos el cernidor. Es un aparatico que utilizamos como un sedazo para separar tamaños de estado sólido, tamaños sólidos de diferente tamaño, entonces unos van a quedar sobre el sedazo y otros van a atravesar el sedazo. Entonces el sedazo es una mallita realmente y en una mallita pues vamos a encontrar, bueno, una malla, estamos representando, ese es el sedazo, pero ¿a qué le refiere a la malla 600? Bueno, entonces el dedo pulgar, aquí trato de dibujarlo, dedo pulgar, ese es el dedo pulgar, ¿ya? Esta es la distancia que durante muchos años se conoció como la pulgada. Esta es la pulgada P. ¿Listo? Entonces, si en una pulgada lineal hay 600 orificios, entonces diría que es una malla 600. Que la maicena atraviese la malla 600 significa entonces que es demasiado pequeña. Tan pequeña que no puedo coger un grano de maicena. Por ejemplo, muchachos, ¿qué pasa si agrego la maicena en agua caliente? ¿Qué creen que sucede?
¿Se disuelve bien en el agua o qué creen que sucede? A ver, muchachos. Creo que no se disuelve. No se disuelve. Exactamente, no se disuelve y se vuelven lo que le llaman las mamás grumos. O sea, esos pequeños granitos lo que hacen es aumentar de tamaño, volverse más grandes, tratan de unirse porque son tan pequeños que hay cargas expuestas. Luego les digo que la maicena solita atraviesa la malla 600. Una malla 600 es que en una pulgada lineal haya 600 orificios. Ahora, estoy seguro que tampoco han podido coger un grano de cemento. El cemento es un polvo que ustedes se dan cuenta, muy fino, muy fino. Y no han podido coger un grano de cemento porque el cemento atraviesa la malla 2000. Es decir, que es mucho más fino que la maicena. Esto nos da una idea de cómo estamos hablando del estado sólido. Para hablar del estado sólido hablamos por tamaños. Para separar una mezcla de diferentes tamaños de un sólido, utilizamos entonces las arandas, las cribas, los filtros, que le llamamos así, los sedazos, etc. Entonces, eso es el estado sólido. Bueno, ¿por qué la presión atmosférica no es la misma en todas partes del mundo? En esta partecita empezamos a ver algo importante para el estado gaseoso, que es la presión de la atmósfera. Aquí voy a remitirme entonces un poquito hacia lo que es, bueno, digamos, ingreso a Juan Pablo. Entonces, aquí tengo una montaña y voy a decir que aquí estoy, esto es Cartagena, esto es Yopal y esto es Bogotá. La parte más alta es Bogotá. Bueno, Cartagena está sobre el nivel del mar, Yopal está a aproximadamente a unos 800 metros sobre el nivel del mar y Bogotá está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Voy aquí a representar en vectores la cantidad de aire que hay encima de cada ciudad. Miren la cantidad de aire que hay sobre Cartagena, el vector, miren la cantidad de aire que hay sobre Yopal, y con el vector, miren la cantidad de aire que hay sobre Bogotá. Lo que nos muestran estos vectores es que hay mayor cantidad de aire sobre los habitantes de Cartagena que sobre los habitantes de Yopal y que sobre los habitantes de Bogotá. Entre mayor aire, hay más presión. Entonces, significa que aquí en Cartagena el aire está más comprimido, porque como hay más capas de aire encima, el aire está mucho más comprimido. Eso significa que en 1 centímetro cúbico de aire de Cartagena voy a encontrar mayor cantidad de oxígeno, mientras que en 1 centímetro cúbico de aire de Yopal voy a encontrar menor cantidad de oxígeno que en Cartagena. Y en Bogotá, en 1 centímetro cúbico de aire voy a encontrar mucha menor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, un habitante en Bogotá tiene que respirar más veces para poderse nutrir, mientras que en Cartagena no tanto. Esto no tiene mayores incidencias hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Por encima de los 4.000 metros nos empieza a doler la cabeza. Por encima de los 5.000 metros prácticamente es imposible respirar. Necesitamos equipo de preparación y prepararnos muy bien para hacer esta travesía. Si seguimos ascendiendo, obviamente la respiración va a ser más difícil. Y si seguimos ascendiendo, entonces es muy peligroso porque la presión atmosférica nos mantiene compactos. Y entre más arriba, entonces la presión atmosférica va a ser tan menor que la fuerza que hacen nuestros órganos hacia afuera es mayor y podemos explotar. Por eso, entonces, algunas cositas que vamos a ver aquí. ¿Por qué la presión atmosférica no es la misma en todas partes del mundo? Porque depende de la altura sobre el nivel del mar. Aquí está la otra preguntita, muchachos. ¿Por qué los astronautas deben tener un traje tan robusto, ese traje de astronauta? ¿Será por el frío? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué será lo que los astronautas, por qué necesitan ese traje así grueso? A ver, muchachos. Por la presión del espacio. Correcto, la poca presión o cero presión atmosférica que hay en el espacio. Entonces, un ser humano, como lo tenemos acá, más o menos lo estoy dibujando, ¿qué sucede con el ser humano? Pues que la presión de sus órganos hacia afuera es mucho mayor que la presión del aire que hace el aire hacia adentro. Y entonces, ¿qué pasa? El ser humano explota. Lo que nos mantiene compactos como somos, en nuestro lugar, es la fuerza que hace el aire sobre nosotros en todas partes. Como les digo, esa fuerza del aire es mayor en las ciudades costeras
que en las ciudades que están sobre las montañas. El efecto de los jugadores de fútbol, ejemplo, muy diferente que jueguen en Barranquilla a que jueguen en Bogotá. Eso tiene que hacerse una total habituación para poderse desempeñar en forma óptima en los dos lugares. En La Paz, Bolivia, que es a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde tuvo que ir a jugar a Argentina de un día para otro, casi sin prepararse, eso trajo consecuencias muy drásticas. Los jugadores bolivianos, habituados a vivir a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces dieron buena cuenta de Argentina y lo golearon 6-0 en esa eliminatoria, precisamente porque los jugadores argentinos no se alcanzaron a habituar, dejando por descubierto que el fenómeno de la altura, a pesar de que eran atletas de alta rendimiento, era muy evidente. Bueno, cuando hablas de un pitillo, esta partecita de la presión, antes de ir a abordar el estado gaseoso, muchachos, yo tengo aquí un pitillo, lo trato de dibujar. ¿Por qué puedes, después de colocar el pitillo y en un líquido, por qué tú puedes tomar el líquido con el pitillo? Pues es muy sencillo. Si tú succionas, sacas todo el aire que hay dentro del pitillo, todo el aire lo sacas y dejas este espacio vacío. El aire está haciendo fuerza sobre la parte externa del líquido y lo está empujando. Y si aquí dejaste un espacio vacío, pues inmediatamente el líquido se mete, ingresa y sube, lo cual hace fácil que puedas consumir el líquido, ¿ves? Entonces, eso es un efecto de la presión atmosférica. Por lo tanto, entonces no tendrías el mismo efecto a cierta altura sobre el nivel del mar. O sea, a mucha altura sería un efecto bastante diferente. Bueno, vamos aquí a revisar otros conceptos dentro de las preguntas de diagnóstico que nos está haciendo acá, para que podamos nosotros comprender con mayor claridad lo que tomamos nosotros entonces acá como bases fundamentales para entender. ¿Por qué el agua no hierve a la misma temperatura en todas partes del mundo? Bueno, pues si tú piensas que el agua hierve a la misma temperatura en todo lado, no, no es cierto. El agua depende del lugar, hierve a diferente temperatura. Otra vez tomamos la montaña, Cartagena, aquí, Cartagena, Yopal, Bogotá, es 3.600 metros sobre el nivel del mar, por algo le dicen 3.600 metros más cerca de las estrellas. Entonces, si hay mayor presión atmosférica, el líquido hierve por la presión. Donde hay mayor presión atmosférica, el líquido entonces se demora mucho más en alcanzar la temperatura de ebullición. Donde hay menor presión atmosférica, el líquido se demora menos en alcanzar la temperatura de ebullición. O sea que el agua hierve más rápido en Cartagena que en Yopal y que en Bogotá. Entre Yopal y Bogotá, el agua hierve a menor temperatura en Bogotá. Entonces, lo cual nos quiere decir que entre más baja la ciudad, mayor altura de ebullición, que es inversamente proporcional, debido a la presión atmosférica. Mayor presión atmosférica necesita más calor para poder hervir el líquido. Es decir, que el agua hierve a una temperatura menor a 100 grados centígrados en Bogotá, aproximadamente en 100 en Yopal, y a una temperatura mayor de 100 grados centígrados en Cartagena. Entonces, esa es la razón. ¿Ustedes, muchachos, creen que el helado, la gelatina, el postre y la piel, por ejemplo, el ponqué, están en estado sólido? ¿Ustedes qué dicen? Todos estos tres están en estado sólido, cinco. Todos estos 5 sustancias sí están en estado sólido. ¿Ustedes qué creen? El helado, la gelatina, el postre, la piel y el ponqué sí están en estado sólido. Dentro de lo que ustedes comprenden, muchachos, ¿sí será que estas sustancias están en estado sólido o en qué estado estarán? Pensemos. Como un intermedio, porque la gelatina no es como completamente sólida. Correcto, la gelatina no es completamente sólida. Si te das cuenta, se Sí, mueve. pero entonces, ¿cuál saldría? O sea, ¿cuál sería la piel? ¿La piel cuál sería? La piel permite que la comprimas un poquito, que la dobles, claro, ¿cierto? Es decir, si fuera completamente sólido, un sólido no permite compresión, no permite tanta flexibilidad como la piel. Un sólido es más rígido, es decir, que
La piel no podemos decirla que sea en estado sólido. La piel y la gelatina son estados intermedios, es decir, son estados intermedios entre el estado sólido y el estado líquido. Prácticamente son dos estados en uno solo. Eso va a pasar también con el ponqué, que el ponqué es un estado intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso. Si te das cuenta, un ponqué, una torta, se deja comprimir. Eso, y se deja comprimir significa que no es un sólido completamente, sino que es un estado intermedio. El caso de los postres. Los postres es un estado intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso, especialmente los postres que se hacen de forma de batido. Al batir y batir tanto, entonces empiezan a adicionar partículas de aire dentro de él y lo que hace entonces es, como dicen ahí, esponjarlo, producir este esponjamiento. Lo mismo le va a suceder al pan, que en el proceso de cocción empieza a atrapar aire y empieza a liberar dióxido de carbono que queda atrapado dentro del amasijo del pan y por eso tenemos esa estructura del pan que no es un sólido, sino es una mezcla de un sólido con un gas. Bien, esas son algunas preguntitas de introducción al tema, muchachos, muy importantes para que nosotros vayamos comprendiendo a qué nos referimos con los estados. Bueno, entonces ahora la teoría, a lo que venimos. Realmente, ¿qué vamos a estudiar? El estado sólido. Para que tú lo puedas comprender mejor, tienes que imaginarte. ¿Los sólidos tienen forma? Claro que la tienen. Si yo parto un pedazo de panela, la panela me va a quedar en forma cúbica, alargada, etcétera, pero tiene una forma definida. Los granos de sal, si los ves al microscopio, tienen una forma. Lo mismo los granos de azúcar. Que de pronto no se acerca a una figura geométrica, bueno, pero tienen una forma específica. ¿Los sólidos tienen volumen definido? Por supuesto. Si tomas el pedazo de panela acá, bueno, y lo colocas dentro de un recipiente con agua, ¿qué pasa? Que al agregar la panela, el líquido sube. ¿Y cuánto sube el líquido? Pues ese es el volumen de la panela. Significa entonces que el sólidos tienen volumen definido. También tienen densidad definida. Si, por ejemplo, tomamos la panela y la agregamos ahí y nos dimos cuenta que subió un determinado nivel, este nivel fue el que subió, aquí, este nivel fue el que subió la panela cuando la tenemos ya ahí. Este nivel que subió, ese es el volumen de la panela. Y si vamos y pesamos esa panela, entonces tendríamos la masa dividida entre ¿quién? Entre el volumen. Y eso sería para la panela. Eso nos daría una densidad. Significa que los sólidos tienen densidad definida. Volumen definido, densidad definida. ¿Presentan dureza? Claro. Tú tomas la uña y puedes rayar la panela o con un cuchillo. Significa que tanto la uña como el cuchillo son más duros que la panela. Pero si con la uña tratas de rayar un vidrio, pues no lo vas a poder hacer. De pronto con el cuchillo sí. Significa que la uña es más blanda o no es tan dura como el vidrio. Entonces, aquí la resistencia a ser rayado o a ser marcado se le llama así, dureza. Durante mucho tiempo esta propiedad se utilizó con las monedas de oro porque al morderlas quedaba la huella del diente. Entonces, el oro, que es un material tan maleable, que tiene poca dureza, entonces permite la indentación, o sea, que se les permita que quede la huella del diente tan pronto se muerde y así entonces era como se identificaron las monedas de oro durante mucho tiempo. Bueno, no presentan fluidez. No presentar fluidez significa que yo cuando paso el sólido de un recipiente a otro, entonces, si lo paso de un recipiente a otro, entonces significa que se deforma. Si se deforma, entonces significa que es fluidez. Pero los sólidos no. Los sólidos los puedo tomar el pedazo de panela, pasarlo de un lugar a otro, romperlo, etc. Pero entonces aquí no hay fluidez. Bueno. Los átomos, moléculas se organizan en los sólidos de una manera muy especial, muchachos. Es la parte más importante en los sólidos, es la manera como las moléculas y los átomos se organizan. Entonces, eso nos permite comprender, a grosso modo, las propiedades de los sólidos. Entonces, ¿cómo es esto? Pues bien, si nosotros vamos aquí a revisar cómo es que se unen los átomos. Entonces, por ejemplo, la sal. La partícula más pequeña de la sal es sodio y cloro, o sea, tiene otras subsustancias. Y cada sodio-cloro
se organiza en una especie, bueno, aquí estoy, tengo que más o menos, en una especie de cubo, ¿sí? Pero entonces van a estar muy cerquita, estas moléculas van a estar muy cerquita unas con otras, tanto que prácticamente van a estar despegadas. La distancia es prácticamente mínima. Y si se organizan de esta forma, entonces de una forma tal que han formado, entonces, una estructura cúbica, como estoy mostrando acá, una estructura cúbica, aquí voy a colocar el otro grano, perdón, la otra partícula, se organiza, como estoy mostrando aquí, formando una estructura cúbica. Si tú puedes imaginar, bueno, aquí vendría el otro granito y ahí entonces tendríamos una estructura cúbica, como la que tenemos acá, tiene una característica especial. Pero puede suceder de que además de que se organice en los extremos, en las paredes también haya media partícula o medio átomo, por decirlo así, si estamos hablando de una sustancia que solo tiene un tipo de átomos, porque si tiene dos tipos de átomos como la sal que tiene sodio-cloro, cada unidad sodio-cloro estaría aquí organizada. Si estamos hablando de algunas partículas como por ejemplo el hierro, el cobre, formados por un solo tipo de átomos, podrían estar de esta forma o de esta forma, porque va a haber un átomo centrado en la cara lateral y un átomo centrado en la cara, perdón, en el parte central de todo el cubo. Y se tiene cúbica simple, cúbica centrada en la cara, cúbica centrada en el cuerpo. Cuando tienen la misma distancia en un lado, en otro, pero no vertical, ese es un tipo es el tetragonal, a cuando tiene además aquí uno en el centro o cuando tiene formando hexágonos. Si te das cuenta, la forma como se unen los átomos tiene unas características muy especiales. En esta es un estado sólido muy compacto, pero a la vez muy frágil. Se rompe y tenemos alguna flexibilidad, alguna maleabilidad. Este no es tan maleable, pero aquí sí tenemos uno que puede ser un poco más maleable, este que tenemos acá. Lo que nos quiere decir es que todo depende de cómo se unen los átomos. Ustedes recuerdan el Titanic, este transatlántico inglés que fue construido en los años 20, más o menos. Llevaba 3.000 personas, pero la estructura externa del barco era en acero. Obviamente decían, ni Dios puede hundir este barco, porque el barco estaba diseñado de una forma tal que podía romper cualquier bloque de hielo. Sin embargo, se estrelló con un iceberg, un bloque de hielo grande, aquí estoy en la parte, un bloque de hielo grande se estrelló y lo rompió. ¿A qué se debió? Pues se debió a que allá en el océano, que era muy frío, atravesaron una corriente de agua caliente. Entonces era agua muy fría, a los 30 grados bajo cero. Agua caliente y nuevamente agua ¿qué? Fría. Y ese cambio de temperatura genera el cambio de estructura del acero, pasándola de una estructura muy resistente a una estructura muy frágil, que es como una cáscara de huevo. Entonces la estructura externa del acero ahora estaba muy frágil después de pasar por esta circunstancia y al chocar, entonces, con el iceberg le produce una ruptura tan grande que obviamente el agua ingresa por ahí y el barco pues se hunde, pero des en cuenta que la falla es una falla estructural de comprender exactamente qué están hechos los materiales y ahí es donde viene el problema, por lo cual entonces falla este transatlántico inglés. Bueno, ahora bien, los sólidos no podemos verlos exactamente la forma que tienen, porque cuando se rompen tienen muchas formas de romperse. Exactamente las piedras preciosas son las que más podemos acercarnos. Caso, por ejemplo, de una amatista, caso, por ejemplo, de una esmeralda que tiene un sistema octaédrico y se ve muy claramente, o un sistema dodecaédrico, que vemos, por ejemplo, el caso del rubí. Tenemos algunas formas que se empaquetan las partículas formando estas figuras geométricas y entonces es donde nosotros más nos conocemos. ¿Ok? Bueno, del estado sólido solo tenemos esto, que se rompe formando pequeñas partículas, o sea que cambia de tamaño, depende de la dureza, tenemos la forma de las partículas en las cuales se rompe, pero también que la estructura del sólido depende de cómo se organizan sus átomos en diferentes sistemas de empaquetamiento o de organización molecular cristalográfica. Y eso nos da las propiedades como dureza, maleabilidad, flexibilidad, etc. Aquí tenemos más ejemplos de
el estado sólido. Bueno, rápidamente, muchachos, vamos aquí a revisar el estado gaseoso. Como ustedes saben, el estado gaseoso es un estado muy complejo. Para poder analizar el estado gaseoso, tenemos que analizar tres cositas. Nos vamos a concentrar. Si tú inflas un globo, bueno, inflas un globo, entonces date cuenta que el volumen va cambiando y la presión sobre las paredes del globo va aumentando hasta que puede reventarse. O sea que hay una relación de tres cosas. Masa, que es la cantidad de aire que está ingresando, masa. ¿Qué otra cosa? Presión, ¿sí? A mayor masa, mayor presión. Volumen, porque vemos que aumenta el volumen del globo. ¿Sí? Y la otra cosa importante es que la temperatura. Todo depende de la temperatura. Eso es muy claro. Cuando tú tienes un balón desinflado y está arrugadito, lo dejas al sol y después ves que ya tomó la forma del balón con solo dejarlo al sol sin haberle agregado aire. Se debe a que la cantidad de aire que tiene la misma masa, que ahora tiene que ocupar todo el volumen porque es una mayor presión. Estaban en el mismo volumen interno, pero ahora al ejercer mayor presión, por lo que aumenta la temperatura por el sol, entonces genera que las partículas se muevan y hacen que el balón tome la forma casi como la que tenía. Si te das cuenta, podemos ver que en el estado gaseoso interactúa masa, presión, temperatura y volumen. Son tres variables de las cuales se tiene que valer el estado gaseoso para poderlo interpretar. Bueno, entonces, muchachos, aquí ya tenemos algunas características importantes para que nosotros podamos comprender lo que es el estado gaseoso. ¿Y cuáles son las propiedades de los gases? Las propiedades de los gases, entonces, aquí las tenemos. Miren, vamos repitiéndolas. Los gases dependen de la presión y la presión se mide en atmósferas. Ya vamos a ver. Los gases dependen de la temperatura y se mide en grados Kelvin. Espero que lo recuerden. El volumen se mide en litros. La masa se mide, aquí no es en gramos, sino en moles. ¿Ok? La masa se mide entonces en moles. Eso. Entonces, ahí para que lo vayamos detectando. Entonces, es un poquitico que me quedó ahí un poco mal en la tabla. Bueno, las propiedades de los gases. Primero que todo, hay que definir las condiciones ideales de un gas. Le llamamos gas ideal porque no es un gas real. ¿Y cuáles son? Bueno, si nosotros en un recipiente cerrado, como una jeringa, por ejemplo, tenemos un gas, aquí tengo el émbolo de la jeringa, y aquí más o menos, ahí está el émbolo de la jeringa, aquí, bueno, aquí le hacemos la tapita de la jeringa, y tenemos un aire ahí, entonces, ¿qué imaginamos? Que el tamaño de las moléculas del gas ahí no influye sobre el volumen total del gas. Eso es asumir un comportamiento ideal. Por eso le llamamos aquí gases ideales. Un gas real hay que tomarlo en cuenta, aunque no es mucha la influencia, pero hay que tomarlo en cuenta. Las moléculas del gas se encuentran en continuo movimiento. O sea, si imaginamos aquí las pelotitas del gas, como fueran las moléculas, se encuentran moviendo, chocan unas con otras, chocan contra las paredes del recipiente, todo el tiempo anda chocando una de esa manera, pero ustedes pensarán, después de chocar, tienen que ir más despacio porque pasa como las bolas del billar. Después de que chocan, van perdiendo velocidad hasta que se detienen. En este caso, tenemos que imaginar entonces que los choques son elásticos, o sea que tienen la misma velocidad antes de chocar y después de chocar. Eso es un comportamiento ideal. Entonces, son dos condiciones de comportamiento ideal hasta ahí. Primera, tamaño molecular. Segundo, choques elásticos. Ahora, los gases ideales mantienen una relación entre presión, volumen, temperatura y masa en moles, que es un valor siempre constante. Todos los gases ideales cumplen esta condición. Entonces, esta condición es que todos los gases, presión por volumen dividido entre temperatura por masa en moles, siempre tiene que darnos un valor igual que es de 0.082, como lo veremos acá, aquí en la guía 0.082 atmósferas, porque la presión la vamos a dar en atmósferas, el volumen en litros, la temperatura en grados Kelvin y la masa en moles. Siempre va. Esta es la constante universal de los gases y tienen que tenerla siempre en su cabeza porque se va a utilizar en muchos
muchos acontecimientos. Entonces, no olviden que es un gas ideal, volumen molecular despreciable, choques elásticos y cumplen la ecuación de Stark. Esos son los gases ideales. ¿Cuáles son las variables? La presión. Tener mucho cuidado con la presión. Tenemos una medida de la presión en el punto de vista físico que dice que presión es fuerza sobre aire. Imagínate un ladrillo ubicado en 3 posiciones diferentes. Mira la posición A. La superficie de contacto con el piso no es tan grande como en la posición B, pero no es tan pequeña como en la posición C. Como el ladrillo pesa igual en las 3 posiciones, lo único que cambian es el contacto con el suelo, en cuál de los 3 hace más presión sobre el piso, pues donde haya menos área. Y eso sería en C. Y eso se establece acá. Si la presión disminuye muchísimo, perdón, si la área disminuye muchísimo, aumentaría mucho la presión. Tanto así, por ejemplo, el caso del cuchillo, que le sacamos filo, reducimos el área de contacto y con una pequeña fuerza hacemos una gran presión, logrando cortar. ¿Sí? Ese mismo fenómeno, desde el punto de vista físico, esta burbujita de aire, a diferentes profundidades con agua, si la ves, mira aquí más pequeñita, y a mayor profundidad, más pequeñita, significa que a mayor profundidad, mayor presión. Igualmente esto lo tengo en cuenta aquí con estos 3 ciudadanos. Mire, en Bogotá, que es esta posición. En Yopal, que es esta, sino que me fue un poquito corrido. Y en Cartagena. Hay más aire encima del personaje de Cartagena, por eso el globo tiene menor volumen, mientras que el personaje de Yopal sí tiene aire, pero no tanto como el de Cartagena encima, por eso el globito está un poco más grande en Cartagena y en Bogotá el globo está todavía más grande, teniendo en cuenta que los 3 globos tengan la misma cantidad de aire. Ten en cuenta que nos está dando una idea de lo que es la presión atmosférica. Bueno, yendo más hacia abajo, la presión, ¿cómo nosotros hacemos para medir el peso del aire o presión atmosférica? Pues un señor, en la antigüedad, este señor Torricelli, se inventó este experimento para medirla. ¿Y cómo la midió? Muy sencillo. Tomó una barrita de metal, perdón, una barra de vidrio, como tenemos acá, le colocó una medida en milímetros y la llenó de mercurio. El mercurio es un metal en estado líquido y pesa mucho. Llenó otro estanque también con mercurio y tomó esta que estaba abierta por un lado y la volteó. Y mire, esta columna de mercurio hace fuerza para poder salir. ¿Y quién no le deja salir? El peso del aire. Lo cual nos muestra que la fuerza ejercida por el peso del aire es la misma fuerza que ejerce una columna de 760 milímetros de mercurio. O sea que el peso del aire aproximadamente es un peso de 760 milímetros de mercurio, o el peso de una columna de 760 milímetros de mercurio es el peso del aire y a eso se le llamó una atmósfera. Y es la unidad de conversión que más se utiliza, entonces, ya se nos está acabando el tiempito, la unidad de conversión que más se utiliza entonces para que nosotros podamos medir la presión. Rápidamente este ejercicio que vemos acá, antes de que se nos acabe el tiempo, entonces vamos a pasar la presión de Bogotá, 560 mililitros de mercurio de atmósfera. Sabemos que una atmósfera tiene 760, cancelamos y nos da esto. Para la temperatura en Kelvin, solo es sumarle 273. Ahí hay un ejercicio para que lo vean. Un ejercicio de conversión a volumen y un ejercicio de conversión a moles. Entonces, las leyes de los gases serán cuestión de la otra semana. Esta semana, muchachos, ir repasando esas conversiones para que las cosas podamos nosotros tener unos buenos resultados. Bueno, entonces, saludo muy cordialmente a todos. Voy a tomar los pantallazos aquí. Pido disculpas. Un momentico mientras tomo los pantallazos. Antes de que se me vaya el tiempo, porque esta que me cosa. Ay, carajo. Listo. Entonces, muchachos, pues el tiempito, cualquier cosa me informan, duda, no hay que entregar nada esta semana, es la otra, hoy hay que presentar la evaluación. Recuerdo hacer el envío, ya tomé pantallazo de